Pocas palmas he oído. ¿Qué pasa? ¿No hay mujeres en este auditorio para aplaudir a estas señoras que van a hablar de tetas? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. El panel anterior dejó la barra bien alta, pero haremos lo posible por llegarle. Este es un panel al que le teníamos muchas ganas de hablar de esto. De pronto apareció la canción de No sé por qué le tienen tanto miedo a nuestras tetas y nos pareció que ese es justamente el ángulo del que queremos hablar. Cuando hablamos de migraciones, tenemos un primer reto, que es que tiende a invisibilizarse la migración de las mujeres. Si ustedes ponen Google migrante, probablemente les saldrán imágenes de muchos hombres, de muchos señores migrando, no necesariamente las mujeres. Y segundo, estas mujeres tienen algunas particularidades en cuanto a necesidades de atención de salud, tanto física como mental. Si no hablamos de las mujeres, pues tampoco hablamos de estas necesidades. Así que este panel va de eso. Que no me la creo, el panelazo que tengo hoy. Así que voy a leer solo 2 o 3 datos de la biografía de cada una de nuestras ponentes hoy. Las bios completas están en el website del Congreso. Por favor, revisen sus bios, hagan Google, busquen sus links, porque de verdad el trabajo que han hecho estas 3 mujeres que hacen cada día nos hace sentir muy orgullosos de hacer periodismo de migraciones. Voy a empezar presentando a Encarni Pindado. Es fotoperiodista, documentalista, es madrileña, estudió en Londres y su trabajo más reciente en los últimos años ha sido en México y América Latina. Ha estado especializándose en migración y particularmente en el tema de mujeres migrantes. Busquen su trabajo fotográfico, es maravilloso. Lara Bonilla es periodista del diario Ara, cubre temas de salud, ha trabajado temas que son como nuestras tetas, ¿no? Que le tienen miedo a entrarle al tema de la infertilidad, al tema de qué pasa en un sistema de salud creado desde una perspectiva masculina para cuando las mujeres son las personas a atender. Y bueno, pueden visitar el perfil de Lara en nuestra página y también los invito a que vayan a Diariar a buscar el trabajo que Lara ha hecho. Y le agradezco muchísimo a Nura Mar que esté con nosotros hoy porque acaba de llegar en un bus de Madrid corriendo, así que doblemente lo aprecio. Sé que ese bus salió a las 6:30 de la mañana, así que muy contenta que estés con nosotros. Nura es activista, está especializada en Derecho Internacional, está especializada en mujeres del Magreb y de Oriente Medio. Se define como feminista marroquí y es investigadora en específico del colectivo de mujeres en contextos islámicos. Lo mismo, mucha más información, los invito a seguirlas. Y bueno, yo quisiera empezar con Encarni, esta experiencia súper amplia que tienes de hacer cobertura de migración, de hacer cobertura de mujeres migrantes y también tu propia experiencia como mujer periodista que cubre estos temas y que sabemos que si posiblemente tú identificas o tú empatizas con alguna circunstancia que ves, ¿no?, en el camino que te interesa cubrir, a veces suele ser difícil trasladarla a estos editores que todavía con mucha frecuencia siguen siendo hombres, ¿no? Entonces tienes como todo un rango ahí y te escuchamos. Gracias, Eileen. Es un placer estar aquí con todos vosotros en esta fantástica mesa. Pues sí, claro, o sea, sin lugar a duda la migración tiene género y el género somos todos, no solo las mujeres. Claro. Y entonces es complicado a veces el que tengan interés. Cuando tú dices, yo quiero hacer un periodismo de migración con un enfoque de género, te dicen, bueno, pues que eso es para mujeres, ¿no? Y dices, perdón. La migración no es asexual, o sea, las personas salen del lugar de origen y muchas veces salen precisamente por motivos de género. O sea, si miramos, por ejemplo, a lugares, la zona en la que yo trabajo principalmente, ¿no?, que es Centroamérica, México, sur de los estados fronterizos de Estados Unidos,
pues miras, ¿por qué se están yendo las mujeres? Las mujeres están yendo por una cuestión de violencia estructural, en el que las mujeres son triple, cuádruplemente discriminadas por el hecho de ser mujeres. No hay servicios. Bueno, para empezar, a mí me hace mucha gracia cuando tú llegas estás trabajando en campo y hablas con las mujeres a tu alrededor y, por ejemplo, le preguntas a una hondureña ¿cuál es tu relación? ¿Tienes pareja? ¿No la tienes? Estoy en amor libre. Y dices, hostia, qué bonita palabra, ¿no? Pero lo que significa el amor libre es que ellos tienen todos los derechos y cero obligaciones y tú tienes todas las obligaciones y cero derechos. Entonces, en el momento en el que te quedas embarazada, te abandonan y terminas con 3 hijos de 3 parejas que te han abandonado de manera en diferentes puntos de tu vida, donde no te pagan absolutamente nada, donde el Estado no exige a estas personas a pagar absolutamente nada y para cuando tienes 20, 25 años estás abandonada de tu pareja, estás abandonada del Estado y estás abandonada de tu cultura, del enfoque cultural en el que si te quejas, encima es que eres una mala madre o es que eres promiscua y entonces estas mujeres y muchas veces cuando están en relaciones terminan siendo víctimas de violencia de género y se ven obligadas, porque es una migración obligada por su condición de género, de ser mujeres, a marcharse y en la ruta pasa exactamente lo mismo o peor. O sea, la ruta migratoria, el cuerpo de la mujer, tú viajas con ese cuerpo de mujer y entonces te vas a enfrentar a todos los peligros que se enfrentan los hombres, más todo el plus de ser mujer. Y yo creo que es complejo porque, por ejemplo, cuando hablamos de violaciones, parece que a los hombres no les violan. Es que a los hombres también los violan en la ruta migratoria. Y el hecho de no contar ese tipo de periodismo de género que también viola a hombres significa que pensamos que son cosas que solamente les pasan a las mujeres. Y entonces las estigmatizamos doblemente, a ellas y a ellos también. Y luego, pues cuando llegas, evidentemente, también es interesante en el sentido de que ¿quién tiene casas de migrantes que apoyan, por ejemplo, a las personas que van en tránsito? Muchas de estas casas de migrantes que hacen una labor impresionante, hay que decirlo, pero son gestionadas por hombres mayoritariamente y por personas religiosas. Entonces, si a ti te han violado en el camino, tú quieres y estás en un estado donde el aborto es legal en México y quieres acceder a ese servicio en una casa religiosa llevada por un hombre, va a ser un poquito complicado. Digo, sí que los hay que lo hacen y que apoyan y que acompañan y que dejan a las mujeres que tienen agencia, dejan a las mujeres que decidan ellas y les acompañan en el proceso, el que sea que ellas deciden, pero no es la mayoría. Y entonces tampoco queremos como periodistas hablar mal de las casas de los migrantes porque son los que nos permiten ir a hacer reportajes, ¿no? Y pues como decía Vania, no voy a pegarme un tiro en el pie para luego no poder seguir trabajando. Y luego en el destino hay otro tipo de problemas que es al ilegalizarte el sistema, pues evidentemente no tienes acceso a recursos, eres explotable, no tienes acceso a la sanidad y a los seguros médicos y entonces todo esto genera una condición de terrible vulnerabilidad porque no son vulnerables, son vulneradas por el sistema. Y entonces esta vulnerabilización obligada por el sistema es lo que realmente parte a las mujeres, que a pesar de todo eso consiguen llegar a donde se proponen, tienen un plan y lo llevan a cabo. Entonces es realmente impresionante. Es súper interesante esto que puntualizas de que género no solo implica mujeres, ¿no? Porque creo que también de pronto nos vamos mucho para allá. Y hay cosas que también dan miedo de hablar cuando se trata de hombres, como puede ser la violación, ¿no? Volveremos a eso, pero me parece muy interesante que dejes la idea sobre la mesa. Lara, tú te has acercado al tema de salud con las gafas violetas completamente puestas. A mí, te lo comentaba ayer, me gusta particularmente este trabajo, porque el que has estado nominada varias veces sobre cómo la medicina y los cuidados de salud están planteados desde una perspectiva
de hombre, ¿no? Masculina, y hay necesidades específicas de salud de las mujeres que no están atendidas y por tanto no están tampoco en el discurso público ni en el discurso de medios. Nos tocaría a los medios poner esto, y si hay una, digamos que un nivel de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer cuando accedes a servicios de salud, esta se duplica por lo que mencionan Carmen, ¿no? Porque si eres mujer migrante, tienes una capa adicional ahí y va a ser muy difícil tal vez que una necesidad específica de atención a la salud, como puede ser obstétrica o anticonceptivos o cualquier otro servicio que necesites, sea atendido, ¿no? Entonces, si me puedes hablar un poco cómo empiezas el acercamiento al tema desde esta óptica y qué has encontrado en el tratamiento que hacen en específico los medios de comunicación. El trabajo del que hablas es Cuerpo de Mujer, Medicina de Hombre. Es un trabajo interactivo que pone varios ejemplos de medicina androcéntrica, ¿no? Que es esta medicina con visión masculina, que lo que ha hecho es extrapolar los resultados en hombres a las mujeres sin tener en cuenta sus particularidades. Y lo hacemos a través de diferentes ejemplos prácticos. De hecho, viene a ser un compendio. Es un repaso empezando por la salud mental, por ejemplo, ¿no? Que una mujer cuando llega a una consulta médica tiene muchas más probabilidades de salir con un diagnóstico de salud mental, de problema mental, que un hombre. ¿Por qué? Porque a un hombre enseguida se piensa en una causa física y se le hacen pruebas complementarias, ¿no? Para llegar a descubrir, ¿no? la causa de su malestar. En cambio, una mujer muchas veces se acaba minimizando como esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Estás muy nerviosa, estás cuidando niños, estás cuidando abuelos, que puede ser, porque es verdad que las mujeres tienen más problemas de salud mental, pero no se arregla con una pastilla. Lo que hay que cambiar son las condiciones de vida de estas mujeres, y en el caso de mujeres migrantes, pues esto se acentúa todavía más con el tema de los cuidados. Esto que lleva también a una sobremedicación de las mujeres, ¿no? El 85% de los ansiolíticos, de los psicofármacos, perdón, se recetan a mujeres. Y el problema que tiene esto es que se acaba escondiendo enfermedades físicas que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque quizás en la mujer no cumple el patrón normal. ¿Cuál es el patrón normal? El patrón masculino. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque en los ensayos clínicos durante muchas décadas históricamente no se incluía mujeres por causas hormonales y de seguridad, y cuando se han empezado a incluir no se han segregado los resultados, y eso significa que incluso habiendo menos mujeres participantes en los ensayos, los resultados se han aplicado por igual. Hay muchísimos ejemplos. Hay las enfermedades cardiovasculares, que quizás son el ejemplo más prototípico, ¿no? Que quizás los síntomas no son los habituales que conocemos del hombre, del dolor que irradia al brazo. Entonces, tienen el doble de probabilidades de morir con un infarto. En las mujeres llegan con el infarto más avanzado y muchas veces también se confunde con ansiedad. Bueno, hay muchísimos ejemplos, desde violencia obstétrica, el cáncer de mama, pero sí que es verdad que llegamos a hacer este trabajo, como me preguntabas cómo llegaste aquí, después de haber cubierto durante muchos años temas de salud en general. Y entonces me fui especializando porque iba viendo que cosas que nos pasaban a las mujeres no estaban apareciendo en los medios de comunicación. Desde que se ha medicalizado pues, etapas normales de la mujer, como puede ser el parto, la menopausia, no se hablaban del suelo pélvico, no se hablaba suficiente de violencia obstétrica, no se hablaba de infertilidad, y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no se está hablando? Quizás al lado, ¿no?, de secciones como internacional, política o economía se consideran temas menores. Yo creo que el cambio también empieza en nosotras mismas, ¿no?, de creernos que estos son temas que merecen ocupar portadas y hablar de ello. Ayer lo hablaba la compañera de Pícara, ¿no?, que decía, bueno, esto no son temitas, ¿no?, son temas. Y no tienen que estar, parecía que tienen, ¿no?, que eran temas de revistas femeninas. No, estos son temas que nos apelan a todos, ¿no? Y estamos hablando de salud, estamos hablando de la mitad de la población. Estamos hablando que no puede ser que una enfermedad como la endometriosis, que afecta a la mitad de la población, las mujeres que la sufren tengan que pasar una media de entre 8 y 10 años para llegar a un diagnóstico. Esto no puede ser. Entonces, la medicina con visión de género, al final, una vez te das cuenta, ¿no?, te pones estas gafas lilas, la opción de no hacer nada ya no existe.
¿no? Y yo creo que eso empieza por los medios, ¿no? Y continúa, por supuesto, por los profesionales médicos. En seguimiento a eso te preguntaría, para vender esta historia en tu medio o en donde has publicado, ¿es difícil, no? Es difícil decir, a ver, necesitamos empezar a hablar del tema y no es un temita, ni es un tema de mujeres, es un tema de todos. Perdón, mira, lo que te comentaba de empezar a creérnoslos nosotras mismas, yo creo que es el paso primero, ¿no? Porque al principio tú dices, bueno, ahora que voy a ir a venderle a mi editor un tema sobre el suelo pélvico, ¿no? El gobierno se está desintegrando en Cataluña cada 2 por 3 y ahora yo voy, ¿no? Y le digo, pues bueno, no, ¿por qué no? A ver, la seguridad social, ¿no? El sistema público no está cubriendo, por ejemplo, las disfunciones del suelo pélvico. ¿Por qué no podemos hablar de ello? Claro que sí, interesa. Sí que es verdad que tienes que convencerlos. También ayuda que en nuestro caso la directora es mujer, pero bueno, eso tampoco tiene por qué ser, ¿no? que porque sea mujer sea más comprensiva, pero bueno, en este caso lo es, pero el anterior director que teníamos, Carles Capdevila, era muy sensible a estos temas y también Pero ha sido una evolución que yo creo que los que hemos empezado haciendo salud hemos llegado. Y también es una evolución que se ha vivido desde los profesionales médicos. Yo recuerdo hablar de violencia obstétrica y que todos los profesionales médicos, ¿no? Y aún hay mucho en España, aún pasa mucho que no se ponen a la defensiva porque se sienten acusados. En este caso el cambio ha venido de abajo para arriba. Han sido las mujeres que están reivindicando otra manera de parir y esto está llegando a los hospitales. Entonces, una vez tú te haces, ¿no? eco de lo que está pasando, pues el cambio se va produciendo para arriba. Y en lo que te decía de la violencia obstétrica, recuerdo estar en mesas redondas con la misma profesional médica que hace 2, 3, 4 años negaba esta realidad y 4 años después decir, no, mira, pues yo también he cambiado, ¿no? Yo había normalizado muchas prácticas. A mí me habían enseñado en la facultad que la medicina pues, no tiene género y muchas cosas que consideraban normales no lo son. Entonces, yo creo que es una evolución que vamos haciendo todos. Y en la línea de lo que decía ya de la migración no tiene género, en el caso de la medicina, yo creo que también beneficia a todos el hecho de ponernos las gafas lilas y de hacer una medicina con perspectiva de género. Porque hay muchas enfermedades también que porque afectan menos a los hombres también están invisibilizadas o ellos pueden pasar desapercibidos, no sé, la depresión, la osteoporosis, por ejemplo, la fibromialgia o incluso el cáncer de mama, que también lo sufren los hombres, ¿no? Puede pasar desapercibido y yo creo que esta visión de género al final lo que hace es que la práctica de la medicina sea mejor. Muchas gracias. Nur, tú trabajas con un sector de la población que es muy complejo, que es muy interesante y al que a veces desde el periodismo no sabemos muy bien cómo acercarnos, no sabemos identificar temas específicos. Y en el caso de las mujeres migrantes que viven en contextos musulmanes, yo no sé si esto implica una tercera capa de vulnerabilidad en términos de poder visibilizar o acercar la opción de cubrir necesidades específicas de salud, sobre todo en el caso de las mujeres. Te pediría que me hablaras un poco de tu experiencia con el colectivo y luego de tu experiencia sobre cómo los medios estamos cubriendo el colectivo y cubriendo las necesidades de información que tiene el colectivo. Yo creo que hace falta una perspectiva que primero humanice a las mujeres que provienen de contextos islámicos. Yo creo que el relato político ha hecho mucho daño a las mujeres. Por supuesto, a todos los migrantes y refugiados en general, pero en concreto las mujeres creo que son las víctimas de segundo encima. Sobre todo porque vienen a menudo también con el gap de no tener posiciones de poder y de decisión donde deberían tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que cuando se te despoja del poder desde una base tan clara como es la infancia, por el contexto en el que vives, luego es mucho más difícil reinventarse y sobre todo es mucho más difícil acondicionarse a un mundo en el que tienes que sobrevivir, porque todavía no estás en las posibilidades de poder vivir. Y yo creo que, yo llevo poco tiempo, pero bastante intenso, tratando con mujeres de diferentes contextos, mujeres migrantes de también Latinoamérica, que efectivamente huyen por la violencia. Y creo que es una cosa que es una negativa que debe salir de una vez. Las mujeres se van
porque tienen miedo a estar donde están y porque sufren tal violencia que no les queda cualquier otra opción que no sea coger una maleta y embarcarse en cualquier desatada idea que se le proponga por delante, lo que muchas veces lleva también al peligro que a veces supone la mafia, la trata y todo eso. Pero es curioso porque escuchándote, antes hablando de la cuestión de las mujeres y de por qué huyen, veréis, yo me formé en Derecho no porque me encanta estudiar, sino porque quería entender qué tan lejos puede llegar la opresión de las mujeres y, sobre todo, qué tanto cuando impregna las leyes no tiene vuelta atrás. Es decir, que o hay un cambio completamente real en las leyes o vamos a seguir tropezando con las mismas piedras. La cuestión es que yo muchas veces lo que veo es que derecho y periodismo no van de la mano y eso es muy problemático. Que derecho y periodismo no vayan de la mano implica que muchos periodistas no puedan tampoco llegar a cuál es el origen de las opresiones y cuál es el origen de las violencias que sufren las mujeres. Tenemos que saber que hay un derecho internacional del que la comunidad internacional no deja de aplaudirse mutuamente, que en el fondo no protege a las mujeres y no las protege porque no reconoce, por ejemplo, con respecto a las mujeres refugiadas, el sexo o el género como motivo de persecución. Cuando hablamos del sexo o el género como motivo de persecución, no estamos diciendo que la mitad de la población de un país en conflicto deba irse. Lo que estamos diciendo es que las mujeres tienen persecuciones concretas por haber nacido con el sexo con el que han nacido y que nacer mujer en determinadas partes del mundo, por no decir muchas, cambia sustancialmente el ritmo de tu vida y cuál es tu rumbo. Cuando me encuentro mujeres afganas que han cruzado una frontera, han sufrido... Recuerdo tener el caso de una mujer que después de 6 meses esperando el visado para poder irse, después de cambiar de casa 25 veces probablemente, y con un bebé de 1 año y medio, al cruzar la frontera sufrió un aborto. Hubo una especie de problema que en verdad no tenía exactamente que ver con ella, sino con otra pareja que también estaba viajando, pero psicosomatizó tanto lo que le estaba pasando que sufrió un aborto. Estaba de 6 meses. Aquello fue catastrófico. Y es catastrófico porque efectivamente la capacidad de psicosomatizar que tenemos las mujeres, también porque provenimos muchas veces de culturas en las que no se nos han ayudado o enseñado a transmitir qué queremos, qué necesitamos, qué deseamos, porque no todo va de consentir, también va de desear, de saber realmente y estar conectadas con lo que somos y con lo que queremos. Creo que cuando veo casos como el de esta mujer, el de muchas otras niñas que, por ejemplo, trabajo con ellas como directora del Departamento de Abogacía y Políticas Públicas de la organización Chuyan Chuet, que defiende básicamente que no se fuerce a casar a menores, a niñas, que es otro tipo de violencia física completa sobre las niñas, porque no hay matrimonios de menores. Lo que hay son violaciones a niñas, ¿no? Y también creo que es importante cambiar la terminología, porque creo que hay que contar que aún una menor no consiente. Si entendemos que una menor no consiente en tantas cosas, ¿por qué seguimos usando la misma nomenclatura que parece que hace como que las niñas con 15 años pueden aceptar abiertamente que las viole un señor que tiene 20 años más que ellas, o que tiene 5, da igual, sigue siendo menor y sigue teniendo que estar protegida por la ley y por todos los preceptos del derecho internacional? Entonces, esto, unido también a mujeres de mi contexto, porque, bueno, yo creo que como mujer migrante en España, que se siente mucho más privilegiada, por supuesto, en derechos que muchas mujeres de mi país, que no están en absoluto en mi condición y en mi situación, a las que respeto y a las que admiro por la entereza que tienen para salir adelante en condiciones muy duras de pobreza y de miseria, porque esa es otra de las cosas de las que hay que hablar. Salir de la precariedad y la pobreza como migrantes es probablemente una de las mayores adversidades a las que nos enfrentamos en este siglo XXI. Todo esto me hace pensar y me recuerda a una charla a la que asistí en mi propia universidad, en la que se estaba hablando de derechos de menores y salió el testimonio de una joven de 21 años, marroquí, que contaba cómo básicamente pues había sufrido todo tipo de violencia, había estado en diferentes centros de menores, había llegado a España de manera irregular, pero la violencia no había cesado.
Y cuando me acerqué a ella para felicitarla, me dijo que ella ya me conocía y que ella ya me había escrito. Y yo creo que este es un sentimiento que tenemos muchas mujeres que trabajamos en esto, la incapacidad de pensar que podemos llegar a todo, porque no podemos llegar a todo. Y porque todos los días perdemos historias, perdemos mujeres y perdemos también la sensibilidad, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos que seguir educándonos los que estamos tan en contacto con catástrofes humanitarias de este calibre. Y cuando esta chica, un par de meses más tarde, me escribió para decirme que estaba embarazada, que la habían echado del piso en el que estaba viviendo, que no le estaban pagando las prácticas remuneradas en un restaurante después de trabajar 14 horas, entendí también mucho relativo al poder sobre los cuerpos, ¿no? Que tanto influye que cuando no tienes una educación sobre sexualidad, sobre tu cuerpo, sobre el poder sobre tu cuerpo, sobre cómo un cuerpo puede estar sano, porque llevas toda la vida solo sobreviviendo y eres incapaz de percibir que te puedes cuidar como mujer. Entiendes también que, primero, que por ejemplo en España el relato desde el periodismo muchas veces ha migrado hacia otro lado cuando se trataba de menores, mujeres, de niñas menores o de extuteladas, que ahora mismo están en situaciones de penuria absolutas, que cargan con la doble culpa, no solo la culpa de ser moras, y digo moras porque yo soy mora, en España, sino que encima tienen que cargar con el hecho de saber que no tienen la vida que habían soñado y que encima, desde sus propias familias, las juzgan por las decisiones que toman. Porque, por supuesto, aunque parezca que no, aunque parezca que el estereotipo de mujeres musulmanas que pesa sobre nosotras, en las que somos buenas, sumisas y maravillosamente dóciles, la realidad es que hay muchas mujeres de contextos islámicos que en este país también y en muchos europeos caen en la prostitución, porque la sociedad las expulsa a los márgenes y no les da ninguna otra manera que no sea de sobrevivir, que no sea a través de usar su cuerpo como un medio. Y cuando una mujer decide que su cuerpo no es un fin en sí mismo, sino un medio, creo que ahí tenemos la mayor representación de cómo Europa, y en concreto ahora mismo España, está tratando a miles de mujeres migrantes. Y en relación al relato y a la narrativa periodística sobre estos temas, veréis, a mí no hay nada que me saque tanto de mí como cuando recibo mensajes de periodistas que me piden contactos para hablar con mujeres sobre escenas de sus vidas completamente traumáticas, simplemente para sacar un artículo de 1 página y media en la que una mujer prostituye su dolor, para que tú puedas escribir un artículo. Y creo que eso tiene que acabar. O sea, creo que tiene que haber un trabajo de base. Lo digo porque el dolor de Fátima y el dolor de Salma, o el dolor de cualquier otra mujer que proviene de contexto islámico, es igual de íntimo y es igual de privado y es igual de posiblemente reservado que el de Raquel, María o Marta. Y creo que en el momento en el que entendamos eso, también las narrativas en torno a las mujeres de países islámicos cambiarán, porque no sufrimos para contarlo. Sufrimos y venimos de donde venimos y soportamos la opresión que soportamos porque no nos queda otra. Entonces, creo que ese es el punto clave, desde mi punto de vista, en el que el periodismo en España tiene que recoger un poco su ego, ¿no? Porque esto no va de competir para contar el sufrimiento de las demás, sino intentar involucrarse como sociedad civil para ser honestos también en el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, mucha razón. Esto que estás mencionando es algo que quiero plantear a las tres y dejo abierto a que lo vayan comentando como les vaya naciendo, pero hay mucho esta idea, y esto Encarni, tú incluso lo has seguido y has hecho trabajo sobre esto,
La ruta, por supuesto, siempre es muy peligrosa para todos los migrantes, pero particularmente para las mujeres. En el caso de la ruta Centroamérica hacia Estados Unidos, sabemos que hay mujeres que toman anticonceptivos antes de empezar la ruta porque saben que serán violadas y lo asumen como un riesgo que se tomará. Y en toda esa ruta no hay una atención particular a las necesidades de las mujeres que pueden ir desde eso, desde tomar un anticonceptivo, hasta proveer toallas sanitarias durante la menstruación o algunos otros asuntos. Pero creo que hablamos menos de lo que pasa con estas mujeres una vez que se ha llegado al país de destino. Sea Estados Unidos, sea Alemania, sea España, parece haber una asunción por parte de nosotros como periodistas de que ya estás aquí, entonces ya estás bien, ¿no? Ya llegaste, you are in America, ¿no? Tú estás en Europa y aquí, a ver, todas las mujeres tenemos acceso a toallas sanitarias, todas las mujeres tenemos acceso a un aborto si así lo deseamos. Y a ver, que no es así, ¿no? Entonces, quisiera que, como decían, me hablaran un poco de cómo desde el periodismo podemos empezar a darnos cuenta de que toda esta mochilita, ¿no? Este bagaje que trae una mujer migrante por su cultura, por las violencias que ha sufrido, por supuesto por la religión, porque las religiones todas siempre han normado sobre los cuerpos de las mujeres y eso también lo trae uno en su mochilita. Entonces, posiblemente si tienes el acceso al aborto, si tienes el acceso al anticonceptivo, pero traes toda una formación que viene sobre ti. Tu punto sobre el papel de las organizaciones religiosas en el apoyo a las comunidades migrantes es fundamental, ¿no? Porque sin ese trabajo que hacen las organizaciones religiosas, que es el trabajo que no hace el Estado, ¿no? La situación de los migrantes sería terrible, pero vamos, también ahí hay una carga ideológica y una carga emocional, ¿no? En muchos casos. Entonces, una vez en el país de destino, ¿no? ¿Cómo podemos los periodistas abordar a estas comunidades migrantes, sus necesidades, y no solo hablar de ellos, sino hablar para ellos, ¿no? Suplir las necesidades de información, abrir las conversaciones, abrir el debate? Pues es complicado porque efectivamente, por ejemplo, a nivel visual, ¿no? Que yo es como trabajo, está la espectacularización de la frontera, que es lo que siempre quieren contar, que además es una visión terriblemente colonialista en el que mucha gente, toda junta, llegan, el salto a la valla, cruzan el río, la caravana, entonces es como esta necesidad de alguna manera de contar la migración de esa manera, porque justifica una política migratoria específica. Es como hay que protegerse de toda esta gente que viene y como ¿qué va a pasar aquí, no? Y entonces es como cuando tú quieres contar otro tipo de historias, pues es muy complicado, ¿no? Porque pues, los medios no les interesa tanto, ¿no? A un medio en Estados Unidos hablar de que dentro de Estados Unidos, por ejemplo, y te puedo contar el caso de Esther, una mujer mexicana viviendo en el Valle del Río Grande de Texas, campesina, obligada, porque no consigue trabajo de otra cosa, pagada salario mínimo, víctima de violencia intrafamiliar, viviendo en condiciones de pobreza extrema en una traila, en una, no me acuerdo cómo se llama en español, pero pues en una roulotte, y con una familia, con un marido abusador, donde la hija se cansa de ver ya, o sea, pues que necesita hacer algo para dejar que su padre le parta la madre a su madre. Y entonces decide hablar a la policía. ¿Sabes lo que le pasó a esa mujer? Le quitaron a los hijos, porque la policía en Estados Unidos decidió que es que ella estaba permitiendo ser agredida delante de sus hijos sin hacer nada. Y tardó 1 año y pico en recuperarlos. Es verdad que a él le metieron en la cárcel, etcétera, pero a ella la penalizaron doblemente. Entonces, ¿cómo contamos estas historias? Y cómo, o sea, al final, esta historia, estamos hablando de violencia estructural en los países destino y a los medios no quieren mirarse el ombligo. Es muy complicado el llegar al editor y decir, vale, pero ¿por qué no hablamos? No, es que estás en la frontera, eso es una historia de frontera, vamos a hablar de cómo cruzan el río, ¿no? O sea, dices, ya, bueno, pero es que están aquí y ahora es tu sistema el que las está agrediendo.
Pero es verdad que allí yo tengo sentimientos encontrados muchas veces. Fíjate, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero muchas veces me digo que creo que el problema más grande es la falta de pedagogía que también hay en el lugar de destino, ¿no? Porque yo sí que creo, por ejemplo, y es verdad que desde la ruta latinoamericana a España es distinto, pero desde la ruta de países en los que los derechos de las mujeres están en el subsuelo, sí que creo que es importante proteger esa infancia, ¿no? Pero claro, la cuestión es de qué manera proteges la infancia, ¿no? Proteges la infancia quitándole a una madre sus hijos cuando es ella la primera víctima de ese tipo de maltrato, ¿no? Entonces yo creo que el problema de todo eso es que quienes se sientan en torno a una mesa a decidir de qué manera hay que implicar ese tipo de pedagogía en las familias no son necesariamente mujeres migrantes, ni son mujeres que entienden los contextos de origen, ni son mujeres que entienden que cuando una mujer, por ejemplo, está en un círculo de violencia, no solo no es capaz de salvar a sus hijos, sino que no es capaz de salvarse a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que esto responde justo a lo que tú dices. La narrativa del periodismo, desde mi punto de vista, es una narrativa que responde también al modelo político del país. Y en el modelo político del país español lo que ocurre es que todos los 8 de marzo se reúnen mujeres que no sufren este tipo de problemáticas. Por lo tanto, la manera de encontrar algún tipo de solución viable en el que todas las partes puedan ser beneficiarias de un trato justo es prácticamente inexistente, porque ¿cómo puedes legislar o cómo puedes generar políticas públicas que ayuden a mujeres migrantes cuando nunca cuentas con mujeres migrantes en la toma de decisión? Efectivamente. Porque encima consideras que las mujeres migrantes no son capaces de tomar decisiones y no pueden encontrarse en puestos de poder. Y para eso, fijaros lo que os digo, yo que siempre señalo claramente a los hombres, por una vez no lo voy a hacer. Para eso yo creo, sinceramente, que esto ya no es un ejercicio de hombres, es un ejercicio de mujeres. Es un ejercicio de mujeres que tienen que entender que viven en un país plural, que viven en un país con mujeres de diferentes orígenes y que están obligadas a entender que o la participación política de las mujeres migrantes entra en la esfera política o van a seguir legislando para el vacío, porque las mujeres migrantes no se sienten identificadas con sus políticas públicas. Entonces, allí yo creo que eso es como el origen. Y creo que igual que la política puede transformar el periodismo en ese sentido, el periodismo puede hacerlo con la política. Eso sí, eso sí. Y, bueno, sí. No, estoy muy de acuerdo con lo que decís, y de hecho yo creo que a mí me toca hacer autocrítica desde un medio, ¿no?, generalista a los temas, ¿no?, que hemos hecho de salud. Seguramente se ha hecho, bueno, seguramente no, sí, desde una óptica, ¿no?, blanca, de mujer cis, heterosexual. Yo creo que hace falta más diversidad, igual que hace falta que esa diversidad penetre, ¿no?, en la sanidad. Hablando con una investigadora lo decía, hemos de dejar de asumir para preguntar, ¿no?, de dejar de asumir que estamos delante de un paciente, pues hombre cis, mujer cis, heterosexual, para preguntar, ¿no?, cuáles son sus identidades de género. También creo que en los medios esto tiene que aparecer y tiene que haber periodistas, ¿no?, que aporten otra mirada, que no solo sea pues, una mirada etnocéntrica, ¿no?, que creo que es un poco... En este reportaje, por ejemplo, pues creo que faltan otras visiones, porque si hablamos del sesgo de género, ¿no?, que experimenta la mujer en una consulta médica, cuando esta mujer es migrante, esta discriminación es doble. Por ejemplo, y cuando hicimos el reportaje, esto era un reportaje interactivo que se complementaba con un dossier de papel, con varias historias, y una era recoger testimonios de mujeres que se hubieran sentido discriminadas por diferentes motivos en la sanidad. Y recogimos pues, una mujer que había sufrido violencia obstétrica, otra con enfermedades no diagnosticadas, y recuerdo especialmente a Gisela, que es una mujer latinoamericana con fibromialgia, que nos contaba, es que yo creo que no ha sido tanto por ser mujer, sino por mi origen migrante, que me ha costado muchísimo que creyeran mis síntomas, ¿no?, que creyeran que había una causa física a lo que a mí me estaba pasando, ¿no?, que dieran credibilidad y valor, ¿no?, a su historia. Y otro aspecto a tener en cuenta es que las diferencias biológicas solo explican una parte de las desigualdades de género que hay en salud. Como decía antes, también las desigualdades económicas, las condiciones de vida impactan en cómo manifestamos las enfermedades de forma diferente hombres y mujeres. Y
las mujeres por las tareas históricas de cuidados, de anteponer los demás ante tu propia salud, pues históricamente esto ha impactado, ¿no?, en cómo sufrimos las enfermedades, y en el caso de una mujer migrante esto se acentúa. Y esto creo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar, ¿no?, las narrativas desde los medios de comunicación. Y yo creo que en ese sentido todos los que estamos aquí, que trabajamos o que tenemos contacto con una redacción, sí podemos hacer algo. Preguntarnos en nuestras redacciones cuántos periodistas, hombres y mujeres que son inmigrantes hay, cuántos periodistas no blancos hay, cuántas personas que son de orígenes diversos hay. Si nuestra redacción no es diversa, es muy difícil que la mirada de nuestro medio sea diversa, y eso lo podemos empezar a trabajar cada uno de nosotros dentro de nuestros propios medios y dentro de nuestras redacciones. Tenemos los tradicionales 5 minutitos del final para preguntas y podemos empezar por allí, y ahí mismo hay 3, así que no sé dónde anda el micro, pero muchas gracias. A mí me gustaría, ¿puedo decir una cosita más? Sí, en lo que pasa en el micro, sí, Encarni. Sí. A mí, otra cosa que me gustaría, en esto que dices al final, ¿no?, en el fotoperiodismo el 20% somos mujeres. Bien. Y no nos publican ni el 6% en páginas, en primera página. Entonces es muy difícil también, ¿no?, como fotoperiodista, por ejemplo, ir a hacer esas historias. Y un poco enlazando el tema de la mesa anterior, ¿por qué vas a mandar a alguien del New York Times a hacer un reportaje fotográfico cuando hay fotógrafos impresionantes y fotógrafas impresionantes en América Latina? Sí. Y local somos todos los que estamos en un sitio y vivimos en ese sitio y trabajamos en ese sitio. No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de tú trabajas en ese sitio y estás investigando en ese lugar, y toda esa gente de ese lugar es que hace fotos impresionantes. Sí, señora. Es así. Atención, redacciones, mujeres fotógrafas, que esas marchas del 8 de marzo están llenos de señores fotógrafos cubriendo la marcha. Y estamos hartas. Yo me llamo Blanca, estudio periodismo en la Universidad de Extremadura, y es que creo que no me he enterado bien cuando habéis referido con lo de que en el 8M no se manifiestan mujeres que han sufrido. Es que no lo he entendido así. O sea, he entendido que sé que no iba por ahí, ¿vale? Pero no sé si te refieres a que el 8M... No, el 8M salimos a la calle las mujeres migrantes. Claro, la cuestión es que hay algo muy simbólico, y es una cosa que yo he ido viendo en los últimos años. Llevo 6 años y poquito viviendo en España. Muchas veces he visto esas mesas redondas donde había propuestas de políticas públicas, ¿no? La toma real de decisión. Está muy bien decirnos, bueno, mujeres migrantes, os tenéis que súper empoderar. Perfecto, pero dadnos el poder, ¿no? Porque no nos vamos a empoderar si no tenemos poder, porque entonces es como un poco vendernos humo, ¿no? Entonces, me refiero más a la simbología que tiene a menudo esta cosa de hablar por las otras. Yo muchas veces lo digo, de hecho me pasó hace poco, estábamos con un proyecto y de repente pensé, Dios mío, no tengo ninguna mujer latinoamericana a mi alrededor que me pueda hablar de esto. Y también, o sea, te quiero decir que yo creo que desde todos los contextos nos estamos deconstruyendo, ¿no? Y que esto no es un concurso de a ver quién está más deconstruido, ¿no? Como cuando vemos a hombres intentando ser más feministas que todas nosotras juntas. Y es como, no, o sea, esto no va de eso. O sea, no va no, y es una cosa impostada que a veces veo muchas veces. Yo prefiero mucho más que se pregunte a que se pretenda entender todo el rato por encima de las posibilidades, ¿no? Porque nosotras mismas estamos entendiendo. Yo vengo de un país profundamente racista y vengo de un país profundamente misógino, y yo también sigo deconstruyendo muchas de las cosas por lo que yo he vivido, ¿no? Y entonces es como más como a tantas mujeres que todos los días en la cafetería es una mujer venezolana la que le sirve el café, es una mujer mexicana la que limpia el baño después de ella, es una mujer marroquí la que recoge a sus hijos del colegio, es una mujer boliviana la que le va a vender la fruta, es una mujer pakistaní la que la atiende a la 1 de la madrugada en el lugar en el que compra algo de urgencia. O sea, ¿cómo no se puede generar una conciencia en la que las mujeres españolas y europeas se sobresalten y digan, oye, vamos a parar? ¿Dónde están todas las demás?
Porque el problema es que las demás están también más preocupadas en que los 50 euros del libro de Simone de Beauvoir que cuesta para ser feministas intelectuales lo están gastando en pagar el gas, que es lo que cuesta, ¿no? Porque ahí hay una cosa transversal, que es que no vamos a hablar de mujeres migrantes sin hablar de las condiciones de las que parten las mujeres migrantes. Entonces me refiero más a que tenemos que empezar a sentirnos incómodas cuando no haya representatividad de todas las mujeres. Y yo muchas veces lo digo, yo no me siento representante, ni siento que represente a las mujeres de mi país en muchísimos sentidos, porque no he vivido muchas circunstancias que creo que otras mujeres pueden explicar mucho mejor que yo. Pero creo que el paso empieza por eso, por sentirnos incómodas cuando no escuchamos lo que le ocurre a las demás. Eso iba. Sí, sí. De verdad estamos sobre el tiempo. Había como 4 preguntas más. Vamos a permitir una, pero rapidísimo, por favor. Y los invito a que en este espacio contacten a las panelistas directamente, sigamos la conversación. También hoy en la noche durante la cena es muy buena oportunidad para seguir charlando. ¿Hago la pregunta? Hola, me llamo Judith. Estudio Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Extremadura. Quería hablar porque me parece demasiado llamativo que nunca se habla de la salud psicológica que tengan las personas inmigrantes que vienen en malas condiciones, porque esas personas han pasado por cosas horribles y nunca se les presta una atención sanitaria psicológica para que puedan superarlo, porque ya no solo el tema de trata, sino simplemente madres que vengan en pateras, que vean morir a sus hijos en el agua, que llegan en condiciones desfavorables y nunca se les atiende desde el punto de vista psicológico. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hay organizaciones en la frontera de México que están haciendo una labor impresionante, ahí están Médicos del Mundo, donde prácticamente más del 50% de la atención que da es atención psicológica. Y tienes toda la razón, la atención psicológica, el viaje, el origen, alguien, como tú decías, ¿no? Que sale por motivos de violencia y donde realmente la única posibilidad, migrar es una forma de encontrar vida, pues ya tiene un problema tiene una necesidad psicológica, de atención psicológica. Y no se da, es complicado, ¿no? Yo no sé cómo sea en España recibir atención psicológica, a lo mejor tú sabes. Si te lo puedes pagar, pues entonces sí, pero las listas de espera para la sanidad pública son largas. Al final, quien puede pagárselo va a la sanidad privada. En el caso de las mujeres afganas, por ejemplo, en la primera fase que tenían cuando llegan, normalmente deberían estar entre 1 y 2 meses como muchísimo en el primer hostal de acogida. Bueno, pues esa fecha nunca se cumple, ¿vale? Ese plazo no se cumple. ¿Y qué pasa? Que no estamos hablando ya ni siquiera de mujeres que están huyendo de violencia intrafamiliar. Estamos hablando directamente de mujeres que huyen de torturas talibanes y que llegan aquí y están durante 6 meses a la espera de que alguien les proponga tener una ayuda psicológica. La realidad es que la ayuda psicológica, y yo creo que esto sigue siendo en España así, es para privilegiados. Sí, eso sí. Y yo creo que en España es una cosa que ocurre a migrantes y a no migrantes. Creo que es una lacra ahora mismo y ese es el problema, que luego, claro, desemboca en el tema migrante y no hay por dónde cogerlo. Y también creo que es porque la mentalidad migrante no está tampoco muy enfocada en tener salud mental, sino más bien en salir adelante y tener de qué comer a final de mes. Y yo creo que eso no te permite pensar tampoco en cómo estás o cómo dejas de estar. Entonces, cuando ya realmente se explota y se llega a un lugar de neura absoluta, a veces es tarde y ya hay una depresión, ya hay una ansiedad crónica, ya hay un estrés postraumático heavy. Entonces, bueno, este papel lo cumplen la atención primaria. Los médicos de atención primaria muchas veces están haciendo de psicólogos en las consultas atendiendo a estas personas. Y yo me quedo con esto para planear un panel para nuestra siguiente edición, porque también hay que pensar que las personas migrantes cuando llegan muchas veces tienen la barrera del lenguaje. Sí. Y si tener a alguien que te atienda en castellano ya es difícil, vamos a ver en todos los otros idiomas. Les agradezco enormemente que estén aquí, les agradezco a todos ustedes también. Gracias por enfrentar ese miedo que hay a nuestras tetas. Vamos adelante. Gracias.